10 de enero, Evangelio de Lucas 5, 12, 16, del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del padre José Luis Martín Descalzo. El pecado hecho lepra. Por el camino había un gemido amargo de esquilones rotos. Era un sonido que hacía temblar a los judíos. Había quien corría con solo oírlo, y todos aceleraban el paso. Temían ver aparecer a un momento a otro aquellas piltrafas de hombres que llamaban leprosos. Oían sus gritos: «Tamé, tamé», impuros, impuros, y toda su piel de hombres y de cumplidores de la ley se ponían en estado de alerta. Pero no era solo el horror físico, era todo lo que aquella piel podrida, cayéndose a trozos, simbolizaba. Dios estaba detrás de su látigo y golpe de látigos. Quería decir exactamente ese nombre que los judíos daban a la lepra, Saratá, que no había otro aquellos hombres porque el Dios del cielo manchara así la carne. Y aunque los judíos aplicaban esta idea del mal físico como castigo del pecado de todas las enfermedades, la lepra se había convertido en un chivo expiatorio de todas las demás. Era la enfermedad por excelencia, la que manchaba cuerpo y alma más que ninguno. Todo estaba por ello minuciosamente reglamentado en el libro de Levíticos y había dedicado largos párrafos a la vida que le debía llevar al leproso. Levíticos 13, 45, 59. Basta leer esta minuciosa descripción. Esta detalladísima llevaba hasta la neurosis para comprender el horror espiritual y humano que la lepra inspiraba a los judíos. Era el macho cabrío que se depositaba todos los tabúes, el símbolo que dispensaba pensar que el mal estaba en muchos otros sitios. Quien la padecía vivía así, doblemente castigado por la enfermedad y por la sociedad. La lepra iba comiendo su carne y la soledad su corazón. Eran muertos vivientes que giraban cerca de las carreteras esperando que alguien venciera su error y le dejara algo de comida. No eran muchos estos decididos, más frecuentemente eran quienes lo arrojaban piedras para mantenerlos a distancia, y ni siquiera podía aproximarse a las fuentes y a los ríos, pues se pensaba que los contaminaban con solo lavarse el rostro con ellos. Así vivían, si es que era vivir aquello. Pero, pero no estaban muertos. Algunos guardaban incluso dentro del alma una esperanza. Había oído hablar de un taumaturgo que cruzaba los caminos anunciando una nueva y venturoso reino, un mensajero que no se limitaba a pronunciar hermosas palabras. Los enfermos se ponían en pie solo con, con que él los tocase. Sería también capaz de vencer esta enfermedad de las enfermedades que le ocurrían a ellos. Tenía el qué poder tenía que poder, si es que era verdadero. ¿Cómo podía hablar del reino de los cielos en el que existiría aquella maldición de enfermedad? Si el reino de los cielos estaba cerca, como decía, ellos recuperarían la limpia piel que estuvieran de niños. Casi no se atrevían a soñarlo, pero lo soñaban. Por eso ese hombre aquel día rompió todas las leyes, tiró lejos su esquilón infamante y blasfemia, y se plantó en medio del camino por el que Jesús venía. No suplicó, no suplicó siquiera. Si este hombre dice la verdad, él tiene tanto derecho al reino como los demás. Por eso exigió casi exigió: si quieres puedes limpiarme. No le falta fe, necesita tanto la curación que no podía ni permitirse el lujo de dudar. Se plantó allí de rodillas y gritó humilde y exigente al mismo tiempo:
No conocemos con claridad cuál fue la primera reacción de Jesús. Los más antiguos manuscritos usan el texto de Marcos una palabra dura que habría de traducirse por airándose o mirándolo con ira. Versiones más tardías suavizan diciendo movido o compasión o llenos de lástima. ¿Cuál fue la expresión primitiva? Hubo en Jesús un cruce de sentimientos en el que coexistieron la repugnancia que sentía ante el pecado, simbolizado en aquella enfermedad, y la compasión que el hombre le producía. Es probable en toda la narración de Marcos que después del milagro usara otra expresión dura, lo despachó. Hay un aire evidente de dramático. Jesús está haciendo ciertamente algo más que una simple curación. Hay en su gesto algo de la cólera de Dios ante el pecado. En rigor, el pecador no tiene derecho al presentarse ante Dios, lo mismo que el leproso ha transversado el lecho de la ley, atreviéndose a saltar al centro de la carretera. Pero pronto el misericordioso venció al justo y el redentor al Dios ofensivo. Y el grito fue tan grande que entonces Jesús transgredió él mismo la ley, tendió la mano y tocó al leproso. El gesto es demasiado llamativo para que no nos sorprenda. Jesús no viola jamás la ley por capricho, solo movido por una honda razón teológica. La hay en este gesto. Jesús siente ante el pecado una repugnancia infinita, más honda que todos sus compatriotas. Pero no se limita a esto. Ante el pecado, Jesús no hay más postura que tomarlo sobre su espalda y hacerlo suyo. Esto es lo que simboliza este gesto de tocar y hacer suyo, tomar sobre sí el peso de la contaminación. No es solo que la compasión lo llevase a tocar a quien nadie tocaría, es que en aquel contacto de carne hubo un cruce de destinos. Jesús tomaba sobre sí la enfermedad y el pecado, y el leproso recibía en cambio la salud y la gracia en la carne de Jesús. Quiero ser limpio, dijo, y al decirlo puso en él que él había dado un paso más hacia la muerte. Jesús, que no había roto la ley por el placer de quebrantarla, lo demuestra aún más la frase siguiente en el que ordena al recién curado que se presente al sacerdote para que éste confirme oficialmente la curación. Y también esta orden de dar por dos razones: para, con, para cumplir lo prescrito y para simbolizar que en ella algo más, lo que el pecador no podía ofrecer a Dios por sus propios méritos. Puede presentarlo ahora ante Cristo. Toda la doctrina paulina de la justificación por la fe queda aclarada con esta breve perícopa y puede llevar al verdadero corazón el mensaje evangélico del perdón. Aunque hizo Jesús otra advertencia al leproso, le pidió que no contara a nadie su curación. Jesús veía que la fama del taumaturgo estaba rodeándole, hacía crecer en torno a él más la admiración que la fe. Y nadie entendería su mensaje si se quedaban prendidos de la superficie de sus prodigios. Pronto le tomarán por lo que no era. Pero el aviso fue inútil. El leproso no fue capaz de ocultar su alegría, al contrario, se dedicó a propagarla. Y Jesús vio como la fama se asediaba, lo devoraba. No podía entrar ya a gusto en las ciudades y aldeas. La multitud de suplicantes, de pedigüeños, llegaba siempre ante la de los oyentes, siempre antes que los oyentes. Su vida personal, el cuidado de sus discípulos, quedaba sumergida en el clamor de los pedigüeños. Por eso comenzó a hacer una huida, buscaba los lugares agrestes, difíciles, pero aún allí
le encontraban. Había enarbolado una gran esperanza y corrían tras ella, los dispuestos a seguirle también, los interesados en prostituirla, convirtiéndola en una máquina de beneficio personal. Nada más cúrame, nada más sáname, nada más libérame, y el mensaje no lo recibí. Del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del padre José Luis Martín Descalzo, 10 de enero, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.